de este corte qué hueso es cada uno de los que se están señalando. La realidad es que no es difícil, pero nos tenemos que ordenar. Obviamente este es un corte parasagital, vemos acá claramente el dedo gordo del pie, sabemos que es un pie, y ahora tenemos que ordenarnos en cuanto a los huesos y se van a dar cuenta que no es para nada complicado. Para eso traté de señalar o esquematizar en esta imagen los huesitos que estamos viendo. Lo que uno normalmente hace cuando ve el dedo gordo del pie, dice, bueno, listo, veo el dedo gordo del pie, entonces la secuencia que estoy viendo es la del primer dedo, obvio. Pero uno tiene que cerciorarse siempre desde posterior, en este caso, porque se ve la secuencia de huesos desde superior y posterior hacia anterior, o en su defecto desde anterior hacia posterior. El tema es que de anterior hacia posterior es más complicado en este caso en particular. Pero démonos cuenta que se ve 1, 2, 3 huesos en secuencia y un cuarto hueso antes de encontrarnos con esta base que claramente es un metacarpiano. Entonces, primera cosita, estamos viendo una secuencia de 4 huesos, dijimos. Teníamos entonces, o tenemos la tibia, que no se quiere marcar. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Bueno, no importa. No, sí importa porque queremos marcarlo. Vamos a poner... bien, ahora sí se va a marcar. Entonces, tenemos la tibia. Tenemos nuestro primer hueso del tarso, que es el astrágalo. Tenemos después nuestro segundo hueso del tarso, que sería el que articula hacia anterior con la cabeza del astrágalo, que sería el navicular. Tibia, astrágalo, navicular. Si nos damos cuenta, esa secuencia se respeta. Tibia, astrágalo, navicular. Y entre el primer metatarsiano que encontramos y este, que es el navicular, encontramos un hueso. Entonces, esto ya nos define, además de porque vemos el pulgar, o perdón, no el pulgar, sino el dedo gordo, además de que porque vemos el dedo gordo, nos define que no estamos lateral, sino que estamos medial. ¿Por qué? Porque después de este hueso, que es el navicular, tengo las cuñas, antes de llegar a los primeros dos metatarsianos. ¿Sí? Entonces tenemos una cuña, una segunda cuña y una tercera cuña, previa al metatarsiano. Está bien entonces encontrar 1, 2, 3, 4, 5 huesos, en el caso del primer dedo. Pero lo que ocurre acá es que no es el primer dedo este, sino este vendría a ser nuestro segundo dedo. Y esto es lo que nos define a nosotros qué cuña estamos analizando. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por las otras particularidades o relaciones directas que vemos que tienen los huesos que ya describimos. Vamos de nuevo. Dijimos que esta era la tibia, nos damos claramente cuenta que tenemos a los dos músculos del plano profundo de la pierna posterior, o sea, probablemente, no probablemente, sino que más que seguro que este sería el flexor largo de los dedos, y este podría ser el tibial posterior, y vean cómo está yendo en dirección al espacio retromalular medial. ¿Por qué no son los peroneos? Obviamente este es el astrágalo, y vean que no solamente por darme cuenta de ese quiasma que se da en la pierna posterior, sino que también nos damos cuenta de la relación que tenemos acá. Tenemos el astrágalo, y debajo del astrágalo, acá lo marqué con 8, se ve una estructura que es clásica y que nos marca siempre que es medial y que es lateral. ¿Sí? Ahora no sé por qué no se quiere cambiar esto. Vamos a ver. Ahí va. ¿Qué es esa estructura clásica que les estoy marcando? Es esta estructura que está acá. Dijimos que este era el astrágalo. ¿Sí? Y esto que está acá abajo, siempre, siempre, siempre me va a marcar a mí mi sector medial del tarso. ¿Cómo se llama? Sustentáculo tali. No se va a marcar, pero es solamente esto que estoy marcando con el mouse. Esto se llama sustentáculo tali y queda por debajo del astrágalo en relación a la cabeza y obviamente nos marca que es medial, pero que es medial, bastante medial, no es medial, perdón, es medial pero cercano al segundo dedo, lo voy a decir de otra forma, lo vamos a ver desde abajo. Vamos a poner en transparencia este músculo que es el abductor. Nos vamos a dar cuenta entonces que el sustentáculo tali, que es el que estamos marcando acá, que es propio del calcáneo, está a nivel del segundo dedo y es poco probable que lo vea al nivel del primer dedo, porque el primer dedo ya es bastante más medial. ¿Podemos encontrarlo? Sí, pero quizás tenga más lógica pensarlo a la altura del segundo dedo.
no a la altura del tercer dedo. Recuerden que los 3 primeros dedos son los que articulan con las cuñas. O sea, si vamos nuevamente a mirarlo desde el dorso del pie, tenemos una cuña que articula con el primer dedo, una segunda cuña que articula directamente con el segundo dedo, con el segundo metatarsiano, y una tercera cuña, que es la cuña lateral, que va a articular directamente con nuestro tercer metatarsiano. Recordemos que la línea media del pie pasa por el segundo dedo. Perfecto. Entonces, podemos pensar que el sustentáculum tali, acá, si quieren, lo ponemos en transparencia al calcáneo, sería esta estructura que estamos viendo acá. Este sería el sustentáculum tali. Ese sustentáculum tali está a la altura del primer dedo o del segundo dedo, jamás del tercero. Esa es la primera conclusión que quiero que nos llevemos. De esta imagen, entonces, podemos decir que esto que está acá es el sustentáculum tali. ¿Es el astrágalo? Sí. Perdón, ¿es el calcáneo? Sí. Pero no es todo el calcáneo, sino que se ve su parte más medial, que articula con el astrágalo. Nos ayuda entonces a definir también que esto es un corte medial que no está pasando directamente sobre el primer dedo, porque si no se vería este dedo entrecortado, sino que esta sería una vista lateral del pie derecho. Obviamente este sería el paquete vasculonervioso tibial posterior, dividiéndose en su ramo. Como estamos bien medial, vamos a decir que este sería parte del ramo plantar medial, ramo del nervio tibial, y esto sería el sustentáculum tali. Dicho esto, entonces tenemos astrágalo, sustentáculum tali, navicular y una cuña, que no sabemos si es la primera o la segunda cuña, o sea, la intermedia o la más medial de todas, pero sabemos que se articula con la base de un metatarsiano, y encontramos después estas dos estructuras óseas, que nosotros sabemos que sí o sí es una cuña, y que esta sí o sí es una base de otro metatarsiano. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que como vemos el sustentáculum tali, esta base de un metatarsiano jamás vamos a pensar que sería, por ejemplo, el tercero, sino que acá vemos la base del primer metatarsiano, que lo vemos como se continúa hacia anterior, y tenemos también esta que sería nuestra cuña que articula con este primer metatarsiano, que sería la cuña medial. Por lo tanto, solamente por las relaciones que estamos diciendo en cuanto a estructuras óseas, podemos decir que esta es la tibia, que este es el astrágalo, que este es el calcáneo, que este es el navicular, articulando con su cuña intermedia. Inferiormente vemos la cuña medial, hacia superior vemos la intermedia como articula con el segundo metatarsiano, y la cuña medial articula con la base del primer metatarsiano. ¿Sí? Estos serían entonces las estructuras óseas. ¿Podemos empezar a argumentar otros músculos? Sí. Por ejemplo, vamos a ver que vean que acá el nervio, primero vemos que acá hay una estructura que parece ser superficial y muscular. Este solamente puede ser un músculo. ¿Qué músculo? El abductor del dedo gordo, que fue el primero que habíamos puesto en clarito, que ahora no lo vamos a clarear, que sería ese músculo que está acá. Recordemos entonces que lo estamos viendo desde medial, ¿sí? Como lo estamos viendo desde medial, va a haber un músculo, solo un músculo, que va a seguir este recorrido, que si yo lo veo desde abajo, vean cómo se proyecta hacia anterior, y que además es superficial a este nervio, que dijimos que era el nervio plantar medial, porque era un corte medial, que es continuación del nervio que pasa por el espacio retromolecular medial, que se llama nervio tibial, que ya lo habíamos comentado. Acompañado de una vena, que recuerden que estos son componentes profundos, esta no es la marginal que habíamos comentado medialmente en otro video, sino que esta es la vena que acompaña al nervio, y las venas profundas del sistema venoso profundo tienen el mismo nombre, o sea, se va a llamar también vena plantar medial. Este componente venoso y nervioso es lo que nosotros detectamos en este caso. Acá se ve la vena y acá se ve el nervio, pasando justo por debajo del sustentáculum tali, pero no tan profundo como este tendón que vemos que pareciera que son dos en realidad, y que acá vemos uno entrecortado. Claramente este nervio va a ser nuestro nervio nuestro nervio plantar medial, y esta estructura muscular que se ve superficial va a ser nuestro músculo abductor del dedo gordo, que va en dirección precisamente al dedo gordo. Más superficialmente vamos a encontrar la aponeurosis plantar, y profundamente encontramos un tendón
que si seguimos esta secuencia sabemos que el tibial, el tendón del tibial anterior se queda medialmente, o sea que no lo vamos a ver en la planta del pie, pero que sí vamos a encontrar el quiasma plantar que acá se desdibuja, pero vean que este tendón está yéndose hacia medial de esta fibra muscular. Este músculo, que vean cómo no se inserta en la base del primer metatarsiano, que es este que está acá, este músculo es el flexor corto. Vamos a verlo en el esquema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ya identificamos el nervio, ya identificamos el músculo abductor y vemos que esta fibra muscular, que la vamos a aislar, es una fibra muscular. Vamos a irnos nuevamente y lo vamos a ver desde abajo, que salta. Uy, perdón. Ahí va, ahí va. Vamos, que el mouse es muy sensible. Ahí va. Entonces, este músculo nosotros ya lo hemos descrito varias veces. Sabemos que entre medio del músculo, no entre medio, sino que justo pasa inferior a este músculo el tendón del flexor largo del dedo gordo. Y entre este músculo vamos a encontrar siempre el flexor corto, o sea, de un lado y del otro. Vean cómo este músculo no llega ni al primer metatarsiano, que no se quiere marcar porque estamos viendo justo ese músculo, sino que va a puentear y va a ir directamente al tarso, ¿sí? A estructuras posteriores del tarso. Ay, perdón. Entonces, decimos que ese es el flexor corto y el tendón que está directamente relacionado va a ser nuestro flexor largo del dedo gordo. ¿Cómo se ve esto acá? Vemos este, que sería el flexor corto, que vean cómo todo esto sería parte del flexor corto, y este tendón que se está yendo hacia medial de esta porción lateral del flexor corto sería el tendón del músculo flexor, perdón, el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Que va a quedar posterior, perdón, que va a quedar inferior, me distrajo mi enano, perdón que se puso a llorar, inferior al músculo flexor corto. Creo que medianamente ya estaría presentado. Obviamente, si queremos analizar uno de estos músculos, vamos a tener que pensar entre cuál de los interocios sería. O sea, si vemos acá, lo vamos a ver desde el dorso, que es un poquito más sencillo. Tengo una relación entre el primer y el segundo metatarsiano, entonces sí o sí va a ser uno de los interocios. Este interocio está yendo en dirección a la línea media del pie, por tanto va a ser un interocio dorsal. Uno de los interocios del pie, que vamos a ver, que sería este que está acá, un interocio dorsal. Y el resto, sinceramente, creo que mucho más no se puede decir. Bueno, esta que está acá, que dijimos paquete vasculonervioso, vean que acá está la arteria tibial posterior, que se suele usar como referencia, no como referencia, sino que se suele tomar el pulso tibial posterior. Así que esa sería la descripción de este frasco que me mandaron, que me pareció bastante complicadito. No está señalizado, pero bueno, dentro de lo que dijimos pueden estar seguros que está bien, pero lo más importante es el proceso el proceso por el cual llegamos a lo que dijimos. Y vieron que todo el tiempo nos estuvimos tratando de argumentar según las relaciones que tiene cada cosa. Así es que nada, eso. Espero que les haya sido útil. Este video imagino que lo voy a subir a YouTube para que lo vean y nos estamos viendo.